Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Conduce la comunicadora Simone Pavín. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Comunistas, cada martes de 3 a 4, con retransmisión los días sábado a la 1 de la tarde. Un cariñoso saludo para todos quienes nos escuchan el día sábado. Hoy vamos a estar en un programa bien diverso con hartos temas de conversación, analizando contingencia junto a nuestras panelistas en el estudio. Vamos a estar con Claudia Pascual y Natalia Cuevas. Enero no es un mes calmado de vacaciones, como muchos como es para muchos. En política pasan muchas cosas y se definen temas que podrán repercutir para el resto del año. A fines de enero, por ejemplo, cierra el Parlamento y deben quedar votadas muchas leyes. Por eso hablaremos esta tarde de los vacíos que dejó el acuerdo por la nueva Constitución, como la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y el concepto de ciudadanía, y las platas para la campaña electoral. También vamos a conversar sobre la anulación del voto por el agua, las iniciativas legales que buscan restringir el derecho a manifestarse. Y antes de todo eso vamos a comentar los resultados del informe Radiografía de Mujer de la última década que acaba de presentar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Recuerden que pueden vernos en este momento por streaming en radioemisoras Nuevo Mundo, hacer preguntas a nuestras panelistas. También puedes escucharnos en www.radionuevomundo.cl. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Y ya estamos aquí con Natalia Cuevas y Claudia Pascual en el estudio. Bienvenidas. ¿Cómo están? Nati, ¿cómo estás? Bien. Hola a todas y todos los que nos escuchan. Muy bien. Qué bueno. ¿Claudia? Muy bien, gracias. Perfecto. Oigan, les propongo que comencemos a analizar este informe Radiografía de la Mujer de la última década. Les propongo una metodología que vayamos analizando algunas cifras y luego cerremos con alguna conclusión respecto a qué cifras han quedado fuera, qué sesgo podría tener este informe. Partamos por las cifras que hablan referido al empleo y pobreza. Hubo varios cambios en 10 años. Más mujeres trabajan fuera del hogar, generando ingresos y por lo tanto dejaron su situación de pobreza. Aumentaron, por ejemplo, las jefas de hogar, que pasó de un 33% en el 2009 a un 42% en el 2017. La pobreza por ingreso de las mujeres disminuyó 14%, pasó de 2 millones a 800.000. Y los hogares que son mantenidos por mujeres la pobreza disminuyó a 16%. Más mujeres entraron al mercado laboral, subió de 4,6 y ahora son 48,9. ¿Hay más trabajos y más ingresos para las mujeres? La pregunta, por supuesto, es cómo es la calidad de estos empleos, porque sigue habiendo una brecha en los ingresos de alrededor de un 27%. Sí, mira, yo lo primero es que quiero contextualizar, digamos, si es que se puede, porque no tiene mayor análisis, esta radiografía de la década, digamos. Llama la atención el lanzamiento de estas estadísticas, no porque alguien cuestione que estén falsas, sean malas o etcétera, sino que porque no tienen ningún análisis. Es como que si la ministra de la Mujer y la Equidad de Género junto con el ministro de Desarrollo Social hubieran necesitado una pauta de prensa y se les ocurrió armar un corte y pegue de unas cuantas cifras y salen en la prensa. Digo esto porque los datos que tú estás entregando son súper relevantes precisamente de lo que vamos a hacer en el programa, de analizar, de saber por qué se llegan a esos números. Hay políticas públicas que las fomentan, no las fomentan, esto es un cambio positivo, es un cambio negativo, se tiene que cambiar de estrategia, etcétera, etcétera, y no hay un solo comentario a ninguno de los gráficos, a ninguna de las cifras. Entonces, insisto, es realmente que uno queda así como... Y además, ¿por qué esas y no otras? Y además, estadísticas de políticas públicas tenemos en varios otros ámbitos, y por qué solo esas y no todas, digamos, ¿no? Entonces, uno queda así como, ¿cuál era la idea con esto, no? Para hacerse la pregunta bien a lo buen chileno, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? Yo tengo varias hipótesis. Una, me bajaron los bonos como ministra, tengo que salir rápido a mostrarme otra vez. Dos, estoy a punto de, están pidiendo mi renuncia, hay gente que me ha acusado de que me va a interpelar, etcétera, etcétera, tengo que salir rápido a mostrarme con algo. Tres, son las cifras en las cuales, comillas, pudiera alguien decir,
cuesta menos explicarla, no sé, en fin. Pero es bien extraño, de verdad que a mí me llamó profundamente la atención. Salió la semana pasada, yo estuve justo en una reunión con mujeres de oposición a propósito de que sacamos una carta en conjunto para pedirle al Senado que votara paridad. A propósito de la introducción que tú haces de muchas leyes que quedan sin votar, es votar con B corta, no con votar con B larga. Sí, por se tienen supuesto. que aprobar, se tienen que legislar, Claro. no de votar a la basura por si acá. Entonces, en ese sentido, y ellas comentaban, bueno, ¿cuál fue la idea? Entonces estábamos todas preguntándonos la misma, ¿cuál era la...? Porque no es lo mismo que tú digas, mira, se aprontan los resultados de la encuesta CACEN y las vamos tirando por partes. Claro. No, aquí hubo un criterio... Aquí un criterio de selección bien como extraño. Y que nos explica varias cosas. Yo, por ejemplo, me llama profundamente la atención la de que se haya comentado la baja, digamos, del embarazo adolescente o la maternidad adolescente, pero no se comenta nada de que la cifra del embarazo adolescente en menores de 14 años se mantiene casi exactamente igual en los últimos 10 años. Por lo tanto, ese que es el más complicado porque es abuso sexual y es violación, está intacto. No lo mostraron. No lo mostraron. No está dentro de ese está informe. dentro de la tasa grande que, claro, se pierde porque efectivamente entre las de 15 y 18 ha bajado, pero no da cuenta, digamos, o sea, ha bajado entre el inicio de la década y el fin de la década, pero Claro. no nos dijo nada entre medio. Digo esto ¿por qué? Porque en la década anterior, por ejemplo, el año, entre el 95, perdón, entre el 2000 y el 2010 hubo años en donde subió mucho el embarazo adolescente y después volvió a bajar y en la década queda igual efectivamente como bajando. No sé si me... Entonces, efectivamente faltan que mirar muchas temáticas. Solo eso como primero, digamos. Sí, yo diría que, bueno, si tú te propones como institución pública a analizar datos de la década, ¿no? Digamos, a mí me suena como bien rimbombante, como me suena como algo que debiese tener un mínimo de envergadura también respecto de contexto, de qué datos te estoy entregando, y también digamos, de entender objetivos de por qué tú estás haciendo esto. Sí, está bien, estamos cerrando una década, iniciando otra, eso todo lo entendemos, pero la verdad es que le deja sin contexto cada uno de los datos que entrega. Y también, digamos, para ser bastante justos y justas, gran parte de las políticas públicas que ahí se mencionan como avances respecto de la realidad de las mujeres en Chile se desarrollaron en el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, Y no lo nombra. No, pero nada, o sea, ahí todo lo que tiene relación con la participación política de las mujeres tiene relación con eso, con educación a propósito de la gratuidad, algo que Claudia como ex ministra lo destacó muchísimo y lo sigue destacando porque, insisto, son medidas transversales que se tomaron en el gobierno de la presidenta Bachelet respecto de una mirada de género. Y la verdad es que, mira, yo creo que hay que ser justos también en ese sentido, porque son datos por tirar datos, y la verdad es que los datos por tirar datos no me dicen nada. Así que, mira, yo también coincido un poco con lo que dice Claudia sobre la necesidad de salir a flote, en definitiva. Les propongo que volvamos a la cifra y veamos qué podemos ir analizando en alguno de estos temas. Por ejemplo, ya les había introducido estas cifras de empleo en la mujer, que en el fondo se aumenta el ingreso, o sea, la mujer en el trabajo, pero ¿qué queda? Sí, pero es un aumento por la vía, como eso, por así decirlo, es un ingreso, y es un ingreso que va aumentando, pero cada punto porcentual que se aumenta en la tasa de participación laboral de las mujeres cuesta más de un año. Entonces es muy pausada el aumento. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, y esto no es culpa de este gobierno, lo que quiero decir es que efectivamente tenemos un ingreso, una incorporación de las mujeres que todavía sigue siendo muy duro porque tiene todavía muchas barreras, y esas barreras no las rompemos. Por eso es que no se puede pegar grandes saltos, ¿no? Nadie puede decir que no es un avance, que entre el año 90, que era casi el 30%, 32% la tasa de incorporación de las mujeres al mercado laboral versus hoy día un 48, y algo, es un avance, es indudable, pero han pasado 30 años. Sí. No sé si a eso voy, con que cada punto cuesta mucho más que un año poder avanzarlo. Y eso tiene que ver con la desigualdad que no está para nada tocado ni mencionado en estas cifras, la desigualdad y la inequidad que encuentran las mujeres para la incorporación del mundo del trabajo, el cuidado de los hijos y las hijas.
tenemos hoy día por este gobierno un proyecto de sala cuna universal, que no es universal, primero que nada, que en segundo lugar lo que hace es nuevamente abrirle un negocio a los sala cuna y jardines privados con un subsidio, que era el único lugar en donde, del ciclo educacional que no lo tenía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos temas son bien relevantes. Y en eso, digamos, no hay ningún análisis de cuánto ha aportado, que yo creo que hay que hacerlo, digamos, las políticas públicas a propósito de la capacitación que se ha invertido en capacitación hacia las mujeres. Hubo una fuerte capacitación en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero qué es lo que se ha hecho en otros ámbitos, cuál es el tipo de empleo, además tú misma lo decías, Simón, el tipo de empleo es con condiciones de precariedad, es en condiciones de segmentación de género y por lo tanto siempre en los mismos empleos y no en nuevos estratos de la economía, es con doble y triple jornada, con brecha salarial, que también lo nombraste, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que decía la Natalia, falta aquí generar un análisis de decir, mira, esto es lo que están las cifras, pero estas cifras esconden estos elementos, dan cuenta de estos otros elementos, por aquí se puede proponer tal estrategia, por acá vamos a cambiar tal cosa. No se dice nada, entonces yo creo que eso es muy complejo. A mí lo que más me dicen estas cifras es que las desigualdades y las inequidades son bastante duras de roer en el ámbito de género y que por lo tanto no basta ni siquiera un programa de gobierno, una política pública, sino que son muchas estrategias al mismo tiempo, primero que nada, que hay algo que no está dado cuenta para nada en estas cifras, que es la diversidad de mujeres que habita el país, pues. Entonces ahí no te dicen cómo es la tasa de incorporación de las mujeres al mercado laboral, de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendentes, de las mujeres migrantes, de las mujeres rurales, de las mujeres urbanas, de las mujeres en capital de región, que en provincia, de las mayores de edad, menores de edad, más jóvenes, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, también las estrategias de políticas públicas tienen que ser bien diferenciadas en función del segmento objetivo de población de mujeres que va a abordar. Oye, referido a lo lento que se avanza en desigualdad de género, en educación, por ejemplo, el nivel de estudio sigue siendo bastante bajo, pasó de un 10% a un 11%, sí. Es solo un punto, y las mujeres con educación superior subió muy poco, apenas un 1,4% en 8 años. Las matrículas de educación superior, que eran de 165.000 el 2011, subió al 2019 a 181.000, o sea, bajísimo. ¿Cuál es el efecto social de que este aumento sea tan bajo y por qué es tan bajo? A ver, yo creo que el efecto social tiene que ver con una menor incorporación de las mujeres a una inclusión más equitativa, donde las mujeres también han estado viendo, a propósito de la brecha salarial, que más años de estudio no les reditan mejores sueldos. Claro. Mientras más años de estudio, más cualificación tienen las mujeres, incluso tienen más brecha salarial que con menos cualificación. Es cierto, ganan menos sueldo con menos cualificación, pero no ganan tanto menos que su par hombre. Claro. Entonces, no hay, como que no hay un incentivo a una mayor cualificación, no sale mucho a cuenta. Porque además también lo que está detrás de esas cifras es que el acceso a la educación superior en Chile es en un sistema, aunque sea público, pagado. Es privado pagado o público pagado. Por lo tanto, también depende de las consideraciones socioeconómicas, de las capacidades de bolsillo de las familias o de las capacidades de endeudamiento de las familias. Claro. Y por lo tanto, en ese sentido, la incorporación, yo creo que si no va tan abismalmente acelerado, es precisamente por el tema del endeudamiento. Y por eso es que lo que dijo la Natalia es muy importante. La política de gratuidad en la educación, que le han puesto trabas y todo, pero que llegó hasta el 60% sí. En el gobierno de la presidenta Bachelet, no fue menor, que impactó de inmediato en las mujeres más que en los hombres, claro. Porque el 52% fue mujer los 2 primeros años. Entonces las mujeres rompieron rápidamente la barrera socioeconómica que les impedía seguir adelante, o la barrera cultural de decir, ¿para qué voy a estudiar eso? Sí, y claro. Ese desincentivo un poco podrá leerse algo así como, bueno, lo caro que es estudiar, lo difícil que es todo ese trayecto que puede suponer para una mujer que además quizás tiene hijos y está estudiando, para después tener un sueldo que igual va a ser siempre bastante inferior que al de un par hombre. Por ejemplo, si
si uno revisa las cifras, sobre todo en el tema laboral, lo más preocupante y lo que aún se establece como algo estructural son las brechas salariales. Si bien ha bajado de un 33 a un 27%, si uno lo considera en un plazo de 10 años, es lento, o sea, las brechas persisten y persisten con mucha fuerza. Y además, creo que complementado con lo que decían recién respecto a las causas del tema de las diferencias en las brechas educacionales y culturales entre hombres y mujeres, si todavía las mujeres se hacen cargo de los cuidados de otros y otras, ahí también hay una causa por la que se provocan menos años de escolaridad, menos incentivos, porque también hay una realidad de las mujeres que es muy distinta a los hombres. Incluso yo pensaba que muchas familias, si tienen que optar entre el hijo y la hija que ingresa a la educación superior, en muchos casos todavía culturalmente es el hijo, porque la mujer o tiene hijos o se tiene que hacer cargo de alguien o de los hermanos chicos. Entonces todo eso va dificultando el proceso de camino hacia un posible camino en la educación superior. Entonces ahí nuevamente se profundizan brechas. Sí, ahora, a propósito de los años de escolaridad, sí, en todo caso hay que decir que en comparación a los países de América Latina, Chile tiene ya a las mujeres incluso en más años de escolaridad, no de educación superior, de escolaridad, más que los hombres. Tiene un poquito más que los hombres. En relación a Latinoamérica. Sí, en relación a Latinoamérica. Entonces, hoy, otra cifra bien relevante referida a la violencia, ha cambiado bastante poco en estos casi 10 años, 9 años, disminuyó solo un 0,09% la tasa de femicidios, donde se ve como muy persistente, sobre todo también la violencia psicológica. ¿Cuál sería el llamado frente a esto? ¿Cómo ven ustedes esta cifra que...? Mira, a mí me pasa con las cifras de violencia lo siguiente. Lo primero es que es muy complejo porque femicidio solo está tipificado desde el 2010 en adelante, por lo tanto no tienes comparación con décadas anteriores. Eso es primera cosa, entonces hay como poco... lo segundo que me pasa es que los primeros años, al menos los 3, 4 o 5 primeros años, no recuerdo en este minuto exactamente, de tipificación del femicidio, los primeros 3 años, más exactamente, se tipificó como los 3 años juntos, por así decirlo. Uh-huh. Entonces se dijo, los 3 primeros años, al 2013, hubo 250 y tantos femicidios, si mal no recuerdo, 249, 257 femicidios en esos 3 años. Entonces, tú no sabís tampoco cuánto fue el anual, etcétera. Entonces, me complica, digamos, como el inicio con esa cifra en particular, porque femicidio tiene una tipificación legal a partir solo de ese año. Y lo segundo es que tampoco da cuenta de algo que sí se hizo a partir del 2014 en adelante, en mayor profundidad. Y es que, a pesar de que la tipificación de femicidio es muy limitada, en nuestro país, en comparación a otros países, es un femicidio íntimo, solo en el contexto de pareja o expareja y de relaciones formales de pareja, habiendo convivido bajo el mismo techo, fuera el pololeo, o siendo los padres y madres de un hijo en común. El 2014 en adelante el circuito intersectorial de femicidio empezó a tipificar femicidios en contextos de pareja siempre o expareja, pero un poquito más allá de lo que decía el Código Legal, ¿no? El Código Penal. Uh-huh. Entonces, también la tasa, comillas, es poco comparable entre sí, si tú cambias el criterio de tipificación. Claro. Sí. ¿Me explico? Es un tecnicismo, pero quiero expresarlo porque efectivamente hay años en que se producen 45, 50, 38, 42 de nuevo, no sé. Entonces, ¿y qué es lo complejo de esta cifra? Que es lo más, al tiro Nati, lo más complejo es que a mí lo que me pasa hoy día, y me pasaba también siendo ministra, es que uno no se puede poner contenta por ninguna mínima baja. Por supuesto. Porque es una vida la que se perdió, porque es una vida la que se truncó, porque es una comunidad y una familia que perdió a un familiar. Entonces, es tan compleja esa cifra que decir que la tasa de femicidio va a la baja en realidad es como, pucha, no me puedo poner contenta porque en realidad no debería existir ninguno, no sé si me explico. Totalmente.
y la baja, comillas, es tan mínima también, incluso con estos aumentos de criterios para la tipificación, que entiendo que se volvieron a rebajar en estos 2 años de gobierno del presidente Piñera, rebajar en términos de los criterios, está de nuevo tal cual como la ley nomás, lo indica. Las cifras siguen siendo muy permanentes, muy consistentes año a año, entonces no es una baja así como que tú digas baja una buena cantidad, entonces tú realmente entonces eso es muy preocupante porque da cuenta de que tienen que haber políticas públicas mucho más profundas y mucho más diversas y mucho más estables, con más recursos económicos y humanos para prevenir, en primer lugar, la violencia y el femicidio, pero para atender y reparar una vez que ocurre. O sea, en el fondo lo que tú dices, y coincido, no hay parámetros de comparación porque las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer de entre 2014 y 2018 consideraba un poco más que la ley. Sí. Entonces, bueno, efectivamente son cifras bien complejas y yo coincido con Claudia que esta disminución de cifra da mucho para hablar y cuestionarla a propósito de los reales parámetros y también porque creo que no está contabilizado algo que en los próximos años va a tener mucha más claridad, que es el efecto del gobierno Piñera II. Y a mi juicio, O sea, Piñera II acaba de aumentar la cifra de violencia sexual gracias a la represión de Carabineros. Exacto, entonces vamos a retroceder tremendamente en esa cifra. Para cerrar este momento de análisis de informe, espacios de poder, no lo podemos dejar fuera. Si bien hay más candidatas mujeres al Parlamento, no sube el 26% la paridad finalmente de género en la composición de Parlamento. Subió. No. En eso... Otra cosa es que no estemos conformes con quedarnos en el 23. Subieron las candidatas. Subieron las candidatas y subieron las electas. Subieron, pero a un 26%. Sí, por eso. Otra cosa es que no me guste la cifra. Pero que las mujeres no están votando por mujeres, no se está votando por más mujeres. No, yo no creo que sea eso tan así. No, yo no creo. Digan su opinión, para eso no creo que sea tan así. Análisis. No, mira, yo creo que además en la medida que las mesas se fusionan, se ponen mixtas, va a haber menos posibilidades de decir por quién votan las mujeres. Este análisis era facilito cuando las mesas eran de hombres y de mujeres. Pero yo creo que no es que las mujeres no voten por mujeres, yo creo que en general se le da menos oportunidades a las candidatas mujeres con votación de hombres y de mujeres. ¿Dentro de los partidos? No, en la ciudadanía en general y dentro de los partidos también a propósito de las designaciones. Sí. Pero quiero decir que el criterio de paridad de género que se hizo con la reforma al sistema electoral binominal lo que hizo fue pasar de un 15% de composición del Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a un 23%. 7 puntos se sube. ¿Es lo que me satisface? No, por supuesto. ¿Es lo que le satisface a las mujeres y al movimiento feminista en Chile? Tampoco. Pero que se sube, se sube. Y gracias a un criterio de paridad de género. Si no se tuviera, no se hubiera subido. Exacto. Es cosa de ver las elecciones municipales, la disminución que hubo entre la elección del año 2013 y la del 2016 en la cantidad de alcaldesas. Bajó. Sí, yo no creo que sea que las mujeres no voten por mujeres. O sea, yo creo que en primer lugar hay un componente cultural en la lógica de partidos o en el sistema electoral propiamente tal, en donde la mujer siempre es la última de la lista o es como la mal llamada galleta. O también hay condiciones propias del ejercicio de ser candidata versus el candidato que dificulta la candidatura propiamente tal. O sea, si una candidata, el hijo de una candidata se enferma, la candidata en rigor tiene menos horas, tiempo que el hombre también para ser candidato. O sea, yo creo que es una serie de causas que por sobre todo tienen un componente cultural que mantienen la brecha, o sea, que mantienen esta... sí, claro, en definitiva esta baja representación de las mujeres en política. Pero hay que valorar, ojo, yo ahí también coincido, hay que valorar el criterio de paridad de género en la ley. Efectivamente hay mucho que avanzar, ahora estamos apostando en un proceso constituyente también, en donde una de las principales exigencias es la paridad, pero ese fue un piso que también nos permite construir esto otro. No tengo privilegio que proteja este cuerpo, en la calle creen que soy un blanco perfecto. Escuchamos en Mujeres Comunistas a esta narca feminista guatemalteca Rebeca Lane en Ni Una Menos.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo... Plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Ya estamos de vuelta analizando la de actualidad con Natalia Cuevas y Claudia Pascual. Vacíos del acuerdo por nueva constitución referido a la paridad de género. ¿Por qué es tan importante que este tema de la paridad de género quede resuelto ahora, en enero, o lo más pronto posible? A ver, lo primero es que partimos de la base que ojalá hubiera habido un acuerdo en donde se hubiera hecho con las organizaciones sociales, con el sentir de la ciudadanía y por supuesto estos temas, a mí no me cabe la menor duda que si hubiera sido de esa manera y con la totalidad de los partidos hubieran estado ya incluidos. Como no fueron incluidos, es que es absolutamente necesario poder votarlos a la brevedad. Primero porque cuando uno da cuenta de un proceso constituyente y le pone un criterio de paridad, en este caso exige que la Constitución, ya no solo la conformación final, no solo las candidaturas, sino que la conformación, la Constitución del órgano quede totalmente 50 y 50, lo que hace es mejorar la calidad de la democracia, lo que hace es garantizar un sentido de justicia con la real representación de las mujeres en nuestro país. Nosotros somos el 52% en el país, no el 50%, más encima. Entonces, 52. Estamos haciendo un tema que es de justicia, y es de darle también mayores garantías, mayores incentivos a la participación de la ciudadanía, del pueblo de Chile, que está diciendo esto ya no puede seguir siendo sin las mujeres, ¿no? Entonces eso tiene que estar hecho. ¿Y por qué en enero, creo yo personalmente? Porque de verdad, si no, yo vaticino y le digo al Parlamento con mucha responsabilidad, aguántense los pantalones y las faldas como viene el 8 de marzo si no está ganado esta situación. Vamos a titular. O sea, de verdad que sí. es como un descriterio. O sea, tenemos tremendas movilizaciones en marzo del 2018. ¿Para qué decir la del 2019? Se vaticina una también bastante grande para este marzo del 2020. Si esto no está resuelto... va a ser una exigencia bastante más enrabiada que una exigencia solo con
por el deber ser de una mejora en la democracia. ¿Estás de acuerdo, Nati, con Sí, totalmente. ese vaticinio que... Totalmente. La Nati estuvo en el encuentro el fin de semana, así que A ver. podría, de las mujeres feministas. Al final nos podría comenta un poco de eso. decirnos si acaso no era parte de los debates, digamos. Exacto, o sea, Sóplanos algo. por supuesto que el proceso constituyente deja muy disconforme a las mujeres en general, en particular por la firma del acuerdo, porque el acuerdo dejó totalmente afuera la participación de las mujeres, no la garantiza, y eso obviamente que genera un rechazo tremendo de las organizaciones de mujeres feministas, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que muy de acuerdo con la Claudia, en el sentido de que es un acto de profunda justicia la paridad de género y alcanzarla, como también es una valoración al movimiento feminista y de mujeres en Chile que desde el 2018, como bien se decía, ha jugado un rol protagónico y ha jugado un rol protagónico también en el estallido. Y creo que dentro de toda la diversidad de luchas y demandas que se han puesto sobre la mesa, una de las principales ha sido precisamente las demandas de las mujeres, las demandas del movimiento feminista. Entonces, la fuerza de las mujeres está expresada. Así que, por eso, afírmense porque 8 de marzo. Tiene que venir con paridad sí o sí. Oye, siguiendo con los vacíos del acuerdo por la nueva Constitución, gasto electoral para campaña del plebiscito del 26 de abril. El 26 de febrero Pero hay que comienza... nombrar también que estaban los escaños reservados y las garantías para independientes. Eso también se tendría que legislar antes del plebiscito. Antes del plebiscito. Bueno, el 26 Así es. de febrero comienza formalmente el periodo de campaña y aún no se sabe cuánto será el límite de gasto electoral para la campaña del plebiscito del 26 de abril. Si se aplicará solo a los partidos o se incluirá a grupos independientes. Cualquier tramitación para fijar los topes de gastos deberá estar resuelta a más tardar a fines de enero, cuando termine el año legislativo. Otro de los temas no resueltos es cómo se interpreta el concepto de ciudadanía, que estando en el acuerdo permite que voten los extranjeros con residencia definitiva. Cuéntenos un poquito esto, a ver, ¿qué está pasando en materia de difusión? ¿Por qué esto se trata de recursos y medios de comunicación, de campaña, y hay gente que por rechazar el acuerdo por la paz no quiere votar en el plebiscito, por ejemplo? A ver, yo voy a decir, y ha sido la postura del Partido Comunista también en esto, digamos. Nosotros no fuimos firmantes de ese acuerdo el 15 de noviembre. Creemos que le faltan cosas para ser del todo un proceso que esté acorde, digamos, a las demandas de la ciudadanía y por sobre todo que no nos perdiéramos la oportunidad de tener una verdadera asamblea constituyente, originaria, digamos, y no derivativa como va a ser la Convención Constitucional, etcétera. Vamos a seguir haciendo todos los puntos por mejorar esta situación y por eso es que seguimos planteando paridad, escaños reservados, garantías para independientes, que por ejemplo la Convención Constitucional pudiera pasar rápidamente a tener una característica muy relevante si es que no le cambian los 2/3 de quórum, por lo menos pueda plebiscitar los disensos. Eso ya te da un planteo muy importante porque le dice a los chilenos y a las chilenas que el pueblo decida, digamos, lo que no se pusieron de acuerdo ahí Pero, adentro. ¿por qué tiene que haber una campaña electoral? ¿Por qué tiene que haber propaganda? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué se está hablando de eso? Primero porque en Chile nunca se ha hecho una constitución ni un cambio constitucional con el concurso de toda la ciudadanía. Por lo tanto, esto implica que tiene que haber pedagogía política, tiene que haber pedagogía de educación cívica en relación a qué significa, qué cosas van en una constitución, qué cosas no nos gustan de la constitución, aquellos que queremos aprobar el cambio a la constitucional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente hay que garantizar una campaña como si fuera una elección de alguien, digamos, ¿no? De representantes es decir, de algo. incentivar a que la gente participe. Y tiene que haber un incentivo a la participación no neutro tampoco, ¿no? Por eso es que cada uno tiene que poder manifestar qué es lo que opina en ese proceso, ¿no? Para ese plebiscito que posteriormente cualquiera de las fórmulas de mecanismo para mejorar la nueva constitución, si es que gana el aprobado la nueva constitución, implica una nueva elección de representantes. Por lo tanto, tú tienes que ir informando todo eso y tiene que haber una explicación de parte de los organismos técnicos en términos de todos los ámbitos que implican los procesos y de parte de todos los que tenemos intereses en esa elección con todos los contenidos que queremos imprimir. Y en ese y caso, eso tiene que ser, y en Chile lo que no está no es del todo democrático ni garantizado es que en los medios de comunicación hayan espacios para poder dar estas propagandas. Y que eso sea, por supuesto, financiado por el Estado. Hoy día tenemos en una radio que ya empezó una propaganda por el rechazo de un ex candidato presidencial y
y resulta que tú misma acabas de decir, Simone, que la campaña parte el 26 de febrero, partió un mes y tanto antes y todavía el CERVEL no le pasa ni una multa, ni a la radio ni al conglomerado político. ¿Cómo se nivela esta cancha electoral para que todos tengan el mismo derecho a propaganda? O sea, Justamente con lo que dice... Sí, yo creo que este proceso tiene una envergadura tan histórica y tan relevante que también todas las regulaciones y las normativas tienen que estar a la altura del proceso. Y muy bien dicho, o sea, tanto la garantía de que todas las expresiones puedan tener el mismo reflejo y la misma posibilidad de expresarse, tanto las posiciones de los que estamos a favor del cambio a la Constitución como quienes tengan otra posición. Pero también acá el gobierno tiene que jugar un papel, y tiene que jugar un papel pedagógico, informativo, digamos, de motivación a la participación, y en eso, más allá de las posiciones del gobierno, es el gobierno, o sea, el soberano es el que ya tomó una decisión, y el gobierno, por lo tanto, tiene que ejecutarla. Y en eso también esperamos madurez y altura por parte de este gobierno de incentivar el proceso, o sea, por el carácter histórico que tiene. ¿Por qué es importante que voten los extranjeros, los migrantes, por ejemplo? ¿Por qué es importante que voten? A ver, ¿Que queden dentro de esto? Es importante que voten los chilenos que están en el exterior y las chilenas que están en el exterior, y es importante que voten todas aquellas personas migrantes que han hecho de Chile su casa y viven. Pero se está definiendo qué es ciudadano, quién puede votar. O sea, lo que pasa es que esa es una interpretación que sacó solo uno de los parte del directorio del CERVEL. No es la información ratificada, ya oleada y sacramentada del CERVEL, por si acaso. Entonces esto es una noticia en desarrollo. Total. Y como todo proceso democrático, una constitución también puede definir qué papel y qué valor le va a dar a la migración y cómo va a acogerla en el país. Por lo tanto, ¿por qué no van a poder opinar de ese tipo de situaciones quienes han hecho de Chile su casa? Si es con residencia definitiva o si es momentánea por 5, 10 o 15 años, bueno, eso es otro tema, porque en la Constitución se define salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, etcétera, como derechos sociales, al menos los que queremos que así sea definido. ¿Ellos no tienen derecho o ellas no tienen derecho a opinar de aquello? A mí me parece que sí. ¿Ven modelos de otros países que se puedan mirar en este caso? Contrario a lo que piensa Jaime Belolio, no estamos mirando a Venezuela, para que quede clarito. ¿Ya? No, yo creo que Chile tiene... No, lo digo fuera de broma, sí. Creo que Chile tiene suficiente que mirarse a sí mismo para poder proponer también qué mejoras hacer en esta Constitución. La Constitución del 80 tiene demasiadas fisuras, demasiadas inequidades, demasiadas desigualdades, demasiadas represiones y autoridad y de autoritaria, como va a ponernos a mirar cosas del lado que nos gustaría mirar. A mí, yo de verdad creo que hay cosas que es interesante que siempre se puede ver en estudios comparados, por ejemplo, cómo se incorpora el reconocimiento plurinacional y no solo multicultural de pueblos originarios en las constituciones. Para eso la más cercana es Bolivia, pero no tengo idea si nosotros podemos copiar o reproducir algo tal cual de lo que está hecho en Bolivia. Y lo digo súper claro porque los países son distintos, sus composiciones son diferentes, sus contextos políticos también son distintos, entonces no se puede llegar y copiar. Entonces esto no es mirar otras constituciones para decir lo voy a hacer tal cual. Uh-huh. Aunque aquí en Chile son bien buenos todos los neoliberales para mirar siempre los otros países y eso no les molesta, pero lo quiero decir que yo creo que hay suficiente materia prima para trabajar tanto en la crítica como en la propuesta para trabajar desde acá. Para cerrar este tema, hay gente que por rechazar ese acuerdo de paz que no le gustó desde un inicio no quiere votar en el plebiscito. Sí. Yo creo que tienen que votar. Sí. Yo creo que hay que participar. Así todos... aún así no estén de acuerdo con así no estén dadas todas las condiciones ideales que nos gustaría del proceso más democrático. ¿Por qué? Porque esta es la única oportunidad que hemos tenido y que podemos tener, porque el proceso todavía no ha terminado, y que podemos tener en el mar desde el 80 en adelante. Por lo tanto, esperar a una condición Exacto. más ideal es más arriesgado que jugársela con todo por aprobar el cambio constitucional, que sea con una convención constituyente, que esa convención constitucional pueda dotarse de todos los requisitos que queremos que se dote, que tengamos la elección de constitucionalistas y constitucionalistas, mujeres y hombres, digamos, que salgan a representar esas voces y que luego sea el pueblo de Chile quien decida si le gustó o no le gustó la carta que le presentaron, digamos, la carta magna que le escribieron. Exacto, yo creo que estamos en un proceso que avanza, que no está terminando, muchos le han dado como que
como el plazo final a esto. Pero no hay que engañarse porque el acuerdo no es el que provoca el plebiscito o el proceso constituyente, sino que es el pueblo movilizado, son las movilizaciones sociales que han sido persistentes, permanentes, que han mantenido la fuerza no solamente en la calle, sino que en distintas otras expresiones. Eso es lo que genuinamente y legítimamente provoca el plebiscito. Así que la convocatoria en rigor es a participar con fuerza, porque esto lo ganó el pueblo. Más allá de que evidentemente todos a participar coincidimos, entonces, aunque no se estén de acuerdo con el acuerdo por la paz, a participar por el y a darles plebiscito. nuestros contenidos. Oye, en sus inicios Rebeca Lane comenzó a escribir poesía, luego quiso agregarle ritmo a sus escritos y surgió este rap de resistencia que hoy en día produce. La denuncia sobre la violencia de género está siempre presente en sus canciones, marcada por la cosmovisión maya con que el artista se identifica. A continuación, Siempre Viva, de Rebeca Lane. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que agrede, sino a veces también hay que plantarse de frente y mandar a la gente al carajo y decir, no estoy de acuerdo con cómo me tratás, no me gusta la forma en la que lo haces. En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Estamos de regreso a Mujeres Comunistas conversando de actualidad con Claudia Pascual y Natalia Cuevas.
quiero llevarlas al estado actual de las movilizaciones y las leyes represoras. Como un pequeño antecedente, la Sala del Senado aprobó este lunes el proyecto que aumenta las sanciones de los delitos de saqueo y tipifica como delito la interrupción del tránsito mediante barricadas o violencia. Ambas propuestas impulsadas por el gobierno, pero que han avanzado con la aprobación de varios parlamentarios de oposición. La iniciativa volverá a la Cámara de Diputados para su tercer trámite legislativo. Además, el gobierno anunció el fin de semana su intención de presentar durante el primer semestre un proyecto de ley que regule el derecho a reunión. El presidente Piñera solo presenta proyectos que buscan penalizar las movilizaciones y el derecho a expresión. Se está buscando reprimir a la población por medio de las leyes. ¿Sí? No, esto es realmente insólito. Primero porque desde el 18 de octubre en adelante se han escuchado muchas demandas sociales que deben tener solución y todavía no hay presentado un proyecto de ley frente a estos temas. Sin embargo, han presentado gran cantidad de proyectos en relación a mayor represión, mayores condenas, mayores, etcétera, etcétera, con respecto solo a temáticas de orden público. Entonces el presidente, este gobierno y el presidente en particular lo que busca es poder controlar una situación de crisis social y política, económica del país por la vía solo del orden público, solo de la represión. Y eso es bastante insólito. En ese sentido, digamos, muy en particular con respecto al anuncio que se hizo de regular el derecho a reunión, eso es insólito. Está consagrado en tratados internacionales, sería un retroceso a los tiempos de dictadura, que tendríamos nuevamente limitaciones, digamos, a este derecho. Me parece que deberían estar todos y todas convocados, los del Parlamento, pero por sobre todo también las organizaciones sociales, la ciudadanía y el pueblo en general de Chile, convocado a expresarse en contra de una legislación de este tipo. En las convenciones internacionales de derechos humanos no hay ni que pedir permiso para juntarse pacíficamente. En Chile es el único lugar en donde para juntarnos pacíficamente 10 personas o 1 millón de personas hay que pedir permiso igual, digamos. Entonces, efectivamente, llegar, digamos, a este otro tipo de leyes es un retroceso solo a la mentalidad de los tiempos de dictadura. Oye, y antes de cerrar, Nati, comentemos un poquito lo que fue el segundo encuentro plurinacional de mujeres que luchan, que se realizó el fin de semana en Los Sach, donde se reunieron a más de 3.000 mujeres. ¿Qué conclusiones importantes pueden rescatar y compartir con ese encuentro? En primer lugar, valoramos harto el gran espacio de decisión de las mujeres que refleja de alguna forma la diversidad de mujeres de nuestro país. Ahí participaron mujeres de todo Chile, de distintas agrupaciones, las mujeres comunistas también estuvimos. Y bueno, de lo principal se dio un gran debate respecto al proceso constituyente, de su legitimidad o no, a propósito de lo que hablábamos recién, es un debate candente en el pueblo, sobre todo en las organizaciones que han jugado un rol en la movilización, pero la verdad es que hay una clara inclinación a ser parte de este proceso, sobre todo desde la construcción de base, donde las mujeres han jugado un rol protagónico, siendo incluso las que con mayor fuerza han activado distintos espacios territoriales, comunidades, por lo tanto hay un llamado a la participación y a la disputa del proceso. Se pidió la renuncia del presidente. Así es, además se dio un fuerte debate sobre el rol del presidente en el estallido social y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y particularmente los derechos humanos de las mujeres, de las disidencias, y en eso hay un llamado categórico a seguir exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera, de la ministra Pla conjunto también con la ministra Pla. Bueno, se presentó una interpelación a la ministra que pudiese de alguna forma acompañar o complementar esta fuerte decisión que me parece que las responsabilidades políticas no se han asumido, así que es lo correcto en cuanto a lo que ha ocurrido en el transcurso del estallido social, y como hablábamos recién, este gobierno creyendo que estamos en una guerra sin atender la crisis social y las demandas que ha planteado el movimiento. Por lo tanto, me parece muy correcto desde esa perspectiva. Fue un espacio que obviamente tiene que seguir dando sus debates respecto de la caracterización del 8, pero lo que queda claro es que va a ser una jornada, va a ser un domingo 8 de marzo de harta
movilización y fuerza en la Ya lo calle. vaticinó Claudia, Sí, si es se que no se viene. dan ciertas Entiendo condiciones. que sí. también convocaron a huelga para el 9. Así es, así que en rigor, bueno, este 8 de marzo es domingo. Algo que nos puedas revelar de lo que se está convocando para revelar. ese 8 de marzo que nos... O sea, en primer lugar es que sea una gran jornada de movilización nacional, de copamiento, de masividad. Con actividades durante todo el día, Con no actividades solo du- la marcha. Pero también pensando en una gran marcha que ahí tiene que definirse en todo el país, en Santiago en particular. Pero ese día es un día de movilización, va a ser un día domingo, igual va a permitir también distintas expresiones que a lo mejor los días de semana no pueden estar presentes. Así que yo veo con harta fuerza lo que se viene. Y también, efectivamente, la huelga que se está pensando para el lunes 9 desde la perspectiva de la paralización, de que las mujeres también paralicemos nuestras actividades en rechazo a todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país y para poner las demandas de las mujeres, por cierto. Entonces, atención para el 8 y 9 de marzo. Se viene. Nos vemos el próximo martes, entonces. Muchas gracias, Claudia. Nati, muchas gracias. A nuestros auditores les recordamos escuchar la retransmisión si les quedó algún tema pendiente para el sábado a la 1 de la tarde. Conducción Simone Pavín, controles Juan Rivera y producción Matías Godoy. Chau, chau. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Condujo la comunicadora Simone Pavín. No te pierdas Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, un espacio para la formación y promoción de la participación política femenina. Te esperamos cada martes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo.